para hechos. Tiene el uso de la tribuna la diputada Margarita Saldaña para hablar por hechos. Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, fuera de las anécdotas que se han comentado en esta tribuna sobre las ocurrencias que día a día escuchamos en las mañaneras y que algunas de ellas verdaderamente le están perjudicando a este país, yo sí quisiera comentar lo siguiente. Esta reforma que se llevó a cabo en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución fue en una legislatura en la que algunos de los que estamos aquí fuimos diputados. Y sí quisiera comentarle al diputado Ricardo Fuentes y a los que a lo mejor no tuvieron oportunidad de dar seguimiento en aquella ocasión. No se hizo un trabajo de ocurrencia, no se hizo un trabajo que se le ocurrió a alguien en algún momento determinado y que vino a perjudicar alguna parte de la vida de los mexicanos. Se hizo una propuesta, iniciativa de reformas y se analizó mucho, porque en aquella época no solamente se hablaba de este tema, se hablaba de los usos horarios con los cambios del horario de verano y todo esto traía muchísimas discusiones. Cualquier cosa que se dijera en aquella época también por el presidente traía mucha discusión. Y sí quiero comentar que a diferencia del Congreso de la Unión de hoy, de la Cámara de Diputados, con la conformación de la Cámara de Diputados en la legislatura 59, en donde estuvo el diputado Federico Dorin, el diputado Triana, una servidora. Si omito alguno de otro grupo parlamentario, discúlpenme, pero en esa ocasión no se tenía una mayoría automática por el presidente de la República. Así es que el trabajo de hacer la reforma que se hizo a la ley federal para tener los puentes fue un trabajo serio. Diputado Ricardo Fuentes, no fue algo que se dijo así como una ocurrencia. Por eso a mí me parece poco justo calificar que un punto de acuerdo que se suba a esta tribuna se le califique de poco serio, porque ya hay dos secretarios y un jefe de gabinete analizando la ocurrencia del presidente. Yo sí creo que en aquella ocasión se hicieron estudios, se hicieron análisis, no solamente por los diputados, no solamente por los senadores, sino por toda la sociedad en su conjunto, las secretarías, pero también los sectores que pudieran haber sido afectados o beneficiados. Y uno de ellos, como ya lo dijo la diputada Patricia Báez, es el sector turístico. Y les voy a comentar algo más. Si hoy tenemos puentes con la certeza que se dice aquí, y el término de fin de semana largo, a mí me parecía desde entonces hasta incorrecto, porque con esto los puentes se hicieron cortos en realidad, se hicieron de 3 días, a diferencia de lo que sucedía antes, porque generalmente lo que se hacía era que se tomaba si el día festivo caía en jueves, se tomaba el jueves, viernes, sábado, domingo. Si caía en miércoles, se tomaba sábado, domingo, lunes, martes y jueves. Esos sí eran puentes largos, no lo que finalmente quedó después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Lo segundo, ese argumento de que la historia y que los niños pierden de vista, etcétera, etcétera, pues hoy se refuerza más con cómo está la ley que lo que quieren proponer, porque lo que están proponiendo es que se falte a la escuela exactamente el día festivo, el día de la efeméride. Eso es lo que se está proponiendo. Con lo que hoy existe en la ley, los niños tienen que ir a la escuela, como sucedió en esta semana, el 5 de febrero. Y el 5 de febrero en la escuela pueden hablar ampliamente de la efeméride correspondiente, y así sucedería con todo. Así es que los argumentos son muy débiles, seguramente por la falta de razonamiento que se tiene respecto a estas propuestas. Y desgraciadamente los argumentos son tan débiles que podrían fácilmente ser debatidos y hechos a un lado.
pero desafortunadamente la mayoría que tiene hoy el presidente en la Cámara de Diputados, y aquí y en muchos lugares, pues sirve para aprobar todas estas cosas que verdaderamente ni siquiera tendría sentido que estuviéramos platicando en este momento. Ojalá le demos un voto a favor a este punto de acuerdo, pues para que el presidente se empiece a dar cuenta que son puntos que le afectan a todos y que tiene gente aún de su partido que piensa, que razona y que cree que este país se puede mover con la voluntad de muchos mexicanos y no con la voluntad de una sola persona. Ojalá ustedes nos apoyaran con esto. Es sano para el país, va a ser sano para ustedes, va a ser sano para su historia personal cuando puedan decir que cuando venían a votar a este Congreso lo hacían conscientes de que estaban votando por lo más justo. Muchas gracias, diputados y diputadas.